Banco de preguntas para el proceso de ascenso por concurso de suboficiales de armas y servicios PNP del año 2022, promoción 2023. Suboficiales de armas / materias comunes. S.A. Decreto Legislativo número 1106. Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. Y sus modificatorias. 1001. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Ministerio Público. Ministerio de Educación. Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Respuesta: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 1002. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. El que rehúsa o modifica ante la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. El que rehúsa o falsifica ante la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. El que rehúsa o omite dolosamente ante la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, bancaria, bursátil, mercantil que le sea requerida. Respuesta: el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. 1003. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos. Los cabecillas participantes investigados en todos los delitos conexos. Los familiares de los detenidos y cómplices del hecho. Quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras de ganancias. Quien participó en la defensa de los investigados. Quien participó en actividades generadoras de dinero lícito de minería ilegal. Respuesta: quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras de ganancias. 1004. El fiscal podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil al fiscal. Juez de paz letrado. Fiscal de la Nación. Juez. Juez provincial de turno. Respuesta: juez. 1005. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Reglas de investigación. Para la investigación del delito de lavado de activos, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, el fiscal a quien lo solicita. El Contralor. Dinandro. Juez. SBS. Dinincri. Respuesta: juez. 1006. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como robo, hurto simple, apropiación ilícita, receptación, hurto simple y receptación. Respuesta: robo. 1007. Es una circunstancia agravante en la lucha contra lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a 5 unidades impositivas tributarias. 4 unidades impositivas tributarias. 3 unidades impositivas tributarias. 6 unidades impositivas tributarias. 10 unidades impositivas tributarias. Respuesta: 5 unidades impositivas tributarias. 1008. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Consejo de Vigilancia de Fundaciones.
Consejo de Vigilancia de las ONG. Consejo de Supervigilancia de las ONG. Respuesta: Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. 1009. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Colegio de Contadores Privados, Colegio de Contadores Públicos, Colegio de Economistas. Respuesta: Colegio de Contadores Públicos. 1010. Puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. El juez, el Congreso, el fiscal, el procurador, el juez provincial. Respuesta: el fiscal. 1011. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, el que ejecutó o dirigió en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Participó voluntariamente en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Participó bajo amenaza en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Colaboró bajo amenazas en las actividades criminales degeneradoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. Respuesta: ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 1012. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es inferior a 500 unidades impositivas tributarias. Equivalente a 500 unidades de referencia procesal. Aproximadamente a 500 unidades impositivas tributarias. A 500 unidades de referencia procesal. Superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Respuesta: superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 1013. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de secuestro, robo, lavado de activos, extorsión, homicidio calificado. Respuesta: lavado de activos. 1014. El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 80 a 150 días multa e inhabilitación no mayor de 4 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados equivale a 550 unidades impositivas tributarias. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es inferior al equivalente a 600 unidades impositivas tributarias. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es menor al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es bastante menor al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. Respuesta: el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 1015. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido investigadas.
No es necesario que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, efectos o ganancias, se encuentren sometidas a investigación. Es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido previamente objeto de condena. Es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, estén en proceso judicial. No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. Respuesta: no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. 1016. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Decomiso. Conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal, en todos los casos el juez que resolverá la incautación o el comiso del dinero, bienes, enseres o ganancias involucrados. La confiscación o el comiso del dinero, patrimonio, efectos o ganancias involucrados. La confiscación o el decomiso del dinero, propiedades, efectos o ganancias involucrados. La incautación o el decomiso del dinero, bienes, enseres o gananciales lícitas. La incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados. Respuesta: la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados. 1017. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, es considerado como actos de transferencia de bien, actos de ocultamiento y tenencia, actos de conversión y traslado, circunstancias agravantes, actos de conversión y transferencia. Respuesta: actos de conversión y transferencia. 1018. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Coordinación interinstitucional. La UIF Perú, a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, con quien mantendrá relaciones de coordinación. Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Juez. Ministerio Público. Fiscal. Policía Nacional del Perú. Respuesta: Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 1019. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Contraloría General de la República. Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio del Interior. Ministerio Público. Ministerio de Energía y Minas. Respuesta: Ministerio de Energía y Minas. 1020. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Reglas de investigación. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, ¿quién podrá solicitar al juez? El fiscal. La Policía Nacional del Perú. El Defensor del Pueblo. El Contralor. La DINANDRO. Respuesta: el fiscal. 1021. El fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, corresponde a levantamiento de secreto bancario. Reglas de investigación. Consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas. Normas de conducta en delitos financieros. Plan de investigación. Respuesta: reglas de investigación. 1022. Regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar y los reportes de operaciones sospechosas y de registro de operaciones, corresponde a una de las facilidades de la UIF Perú. De las misiones y atribuciones de la UIF Perú.
De las funciones y facultades de la UIF Perú. De las atribuciones de la UIF Perú. De las misiones de la UIF Perú. Respuesta: de las funciones y facultades de la UIF Perú. 1023. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de tráfico ilícito de migrantes, terrorismo, tráfico ilícito de armas, contrabando de piezas arqueológicas, los delitos aduaneros. Respuesta: terrorismo. 1024. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Es omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. El que, incumpliendo sus deberes funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. El que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o reglamento, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. El que, cumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. El que, incumpliendo sus deberes funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transferencias u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. Respuesta: el que, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. 1025. Se adecuará a lo establecido a las disposiciones sobre la materia prevista en la legislación vigente, la administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido decomisados por los delitos previstos en el Código Penal. Administración del dinero, bienes, efectos o ganancias informales que hayan sido recuperados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo. Administración de efectos o ganancias legales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo. Administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo. Administración del dinero y ganancias ilegales que hayan sido decomisados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo. Respuesta: administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo. 1026. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial dentro del marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando se vincula a menores de edad. Robo agravado. Delitos contra la administración pública. Minería ilegal. Delitos contra la fe pública. Respuesta: minería ilegal. 1027. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de contra la familia, contra el pudor, rebelión, sedición, secuestro. Respuesta: secuestro. 1028. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Superintendencia de Control de Medicinas. Superintendencia de Control de Armas de Fuego y Municiones. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Contraloría General de la República. Respuesta: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 1029. Es una función y facultad de la UIF Perú comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos,
se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos. Comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de TID. Operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de tráfico de armas. Operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas al robo agravado. Operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de tráfico de patrimonio cultural. Respuesta: comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos, se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos. 1030. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. La Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Jurado Nacional de Elecciones. La Oficina Nacional de Supervisión Nacional. La Oficina Internacional de Procesos Electorales. El Jurado Electoral Especial. Respuesta: la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 1031. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de tráfico ilícito de inmigrantes, tráfico ilícito de migrantes, tráfico lícito de migrantes, tráfico lícito de inmigrantes, tráfico ilícito de personas. Respuesta: tráfico ilícito de migrantes. 1032. Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional y local, y las empresas en las que el Estado tiene participación para el cumplimiento de su misión institucional, proporcionando información y cualquier otra forma de cooperación necesaria para combatir el delito de lavado de activos, brindan su colaboración. A la Dirección de Investigación de Lavado de Activos PNP. A la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF Perú. A las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos. A la Procuraduría Pública de Lavado de Activos. A la Unidad de Inteligencia Antidrogas. Respuesta: a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF Perú. 1033. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de robo, la minería ilegal, secuestro, extorsión, trata de personas. Respuesta: la minería ilegal. 1034. ¿Con qué institución la UIF Perú mantendrá relaciones de coordinación a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado? Con el Consejo Departamental de Defensa Legal del Estado. Con el Consejo Provincial de Defensa Jurídica. Con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Con el Consejo Metropolitano de Lima y Provincias. Con el Consejo de Defensa de Lavado de Activos. Respuesta: con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 1035. Es una circunstancia agravante en la lucha contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a 300 unidades impositivas tributarias. 400 unidades impositivas tributarias. 700 unidades impositivas tributarias. 600 unidades impositivas tributarias. 500 unidades impositivas tributarias. Respuesta: 500 unidades impositivas tributarias. 1036. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Es rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. El que demora o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación preliminar o juzgamiento por delito de lavado de activos. El que rehúsa o retarda administrar a la autoridad competente,
la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información patrimonial, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o gananciales que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. Respuesta: el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. 1037. Los registros de operaciones a que hace referencia el artículo 9 o cualquier información relacionada a estos, deberán ser entregados obligatoriamente por los sujetos obligados a la UIF Perú. Por el medio escrito, periodicidad y modalidad que ésta establezca. Por el medio electrónico, cantidad y modalidad que ésta establezca. Por el medio electrónico, periodicidad y oportunidad que ésta establezca. Por el medio virtual, en la forma y modalidad que ésta establezca. Por el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca. Respuesta: por el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca. 1038. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos el que deliberadamente recibe la información de modo inexacto. Deliberadamente presta la información de modo inexacto. Voluntariamente presta la información de modo exacto. Involuntariamente presta la información de modo inexacto. Intencionalmente presta la información de modo exacto. Respuesta: deliberadamente presta la información de modo inexacto. 1039. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitarla intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Intervención de la fuerza pública para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Intervención de Fuerzas Armadas extranjeras para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Intervención de las fuerzas policiales para las acciones de interdicción de la delincuencia común y crimen organizado. Intervención de las fuerzas policiales para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Respuesta: intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. 1040. ¿Qué entidad para efectos del ejercicio de la función de supervisión, podrá requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas? La UIF Perú. La Contraloría. La SUNAT. La PNP. El Ministerio Público. Respuesta: la UIF Perú. 1041. Quien solicita al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. La policía. El juez de paz. El fiscal. Una comisión del Congreso. El juez de paz letrado. Respuesta: el fiscal. 1042. También son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, todo aquel organismo o institución pública o privada que sea designado como tal por el Congreso, el Mininter, la PCM, el MEF, la UIF Perú. Respuesta: la UIF Perú. 1043. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro,
extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de libertad, semilibertad, liberación incondicional, libertad incondicional, libertad y semilibertad. Respuesta: semilibertad. 1044. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el Colegio de Ingenieros, Colegio de Médicos, Colegio de Abogados, Colegio Psicólogos, Colegio de Arquitectos. Respuesta: Colegio de Abogados. 1045. La UIF Perú, en coordinación con los organismos supervisores, respecto a todos los sujetos obligados, deberá expedir normas estableciendo obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones. Requisitos, infracciones y sanciones. Sanciones y precisiones. Respuesta: obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones. 1046. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es compraventa de bronce y barra o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. Compraventa diamante y barra o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. Compraventa de oro y barra o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. Compraventa de plata y barra o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. Compraventa de metales y barra o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. Respuesta: compraventa de metales y barra o piedras preciosas, según relación que se establezca en el reglamento. 1047. Es una función y facultad de la UIF Perú inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que estos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente ley. Inscribir a las personas naturales que tienen obligaciones económicas, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente ley. Inscribir a las personas naturales que tienen obligaciones financieras de acuerdo a la presente ley. Inscribir a las personas jurídicas que tienen obligaciones de cumplimiento y a los oficiales que tengan a su cargo. Inscribir a los sujetos comprometidos y a los oficiales de casos que estos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente ley. Respuesta: inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que estos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente ley. 1048. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, la UIF solicitará el apoyo a la policía. Prestará la asistencia técnica que le sea requerida. Proporcionará la información a cualquiera de sus funcionarios. Facilitará los elementos probatorios. Facilitará sus fuentes. Respuesta: prestará la asistencia técnica que le sea requerida. 1049. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de contrabando de armas, robo, delitos contra la administración pública, extorsión, sicariato. Respuesta: extorsión. 1050. Estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones se produzca el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de la minería ilegal, así como de cualquier otra actividad de crimen organizado o destinados a su financiación. Las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Nacional de Bienes Incautados. Las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Municiones y Explosivos de Uso Civil. Las instituciones sometidas al control y supervisión del mercado de valores. Respuesta:
las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 1051. Es una función y facultad de la UIF Perú. Cambiar, variar, ampliar y modificar la información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones policiales que le reporten los medios de comunicación. Solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones financieras de cualquier particular no obligado. Exigir, ampliar y alterar información sobre las operaciones financieras de los obligados. Respuesta, solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados. 1052. Es función y facultad de la UIF Perú supervisar y sancionar en materia de prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo a aquellos sujetos obligados que carecen de órgano superior. A aquellos sujetos obligados que dependen de un organismo supervisor. A aquellos sujetos obligados que dependen de un organismo superior. A aquellos sujetos obligados que carecen de organismo supervisor. A aquellos sujetos obligados que dependen de un órgano supervisor. Respuesta, a aquellos sujetos obligados que carecen de organismo supervisor. 1053. La administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo, se adecuará a lo establecido en el Código de Procedimientos Penales vigente. El Código Penal vigente. Las disposiciones sobre la materia previstas en la legislación vigente. El Código Procesal Penal vigente. Los reglamentos internos de la Comisión Nacional de Bienes Incautados vigente. Respuesta, las disposiciones sobre la materia previstas en la legislación vigente. 1054. Complete el siguiente enunciado. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Pena privativa de la libertad no menor de 7 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Pena privativa de la libertad no menor de 7 ni mayor de 12 años y con 120 a 350 días multa. Pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años y con 120 a 350 días multa. Pena privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Respuesta, pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 1055. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente ley, deben registrar cada operación que se realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú, por el siguiente concepto. Depósitos en efectivo, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. Depósitos a largo plazo, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. Depósito a corto plazo, en cuenta corriente, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. Depósitos en valores, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, y en otras modalidades a plazo. Depósitos en bonos, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo. Respuesta, depósitos en efectivo, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo. 1056. La información obtenida en estos casos por el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, solo será utilizada en casos de trascendencia supranacional. Aquella investigación de montos que superen las 200 unidades impositivas tributarias. Aquella investigación de montos que superen las 300 unidades impositivas tributarias. Relación con la investigación de los hechos que la motivaron.
Relación con la investigación de otros hechos que la motivaron. Respuesta: relación con la investigación de los hechos que la motivaron. 1057. Para efectos del ejercicio de la función de supervisión, la UIF Perú podrá requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas. Estas visitas también se podrán realizar a solicitud del organismo supervisor competente, previa conformidad de la SBS Perú, la UIF Perú, la SUNAT Perú, la SUNAT Perú, la PCM. Respuesta: la UIF Perú. 1058. La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ONU. Respuesta: la Constitución Política del Perú. 1059. Será reprimida con pena de multa de 80 a 150 días, multa e inhabilitación de 1 a 3 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. La omisión por negligencia de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. La omisión por desidia de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. La omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. La comisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. La omisión reiterada de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. Respuesta: la omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. 1060. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es: compraventa en efectivo de moneda extranjera. Compraventa en efectivo de moneda nacional. Compraventa a plazos de moneda nacional. Compraventa a plazos de moneda extranjera. Compraventa a plazos de moneda extranjera y nacional. Respuesta: compraventa en efectivo de moneda extranjera. 1061. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ministerio del Interior. Ministerio Público. Ministerio del Trabajo y Promoción Social. Contraloría General de la República. Respuesta: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 1062. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Son actos de conversión y transparencia. El que transforma o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. El que convierte o transfiere dinero, bienes, objetos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen lícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la clasificación de su origen, su incautación o decomiso. Respuesta: el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 1063. A fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, la UIF Perú mantendrá relaciones de coordinación con el Consejo Superior de Justicia, la Corte Superior de Justicia de Lima, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, el Comité de Defensa Jurídica del Estado, el Consejo de Defensa Judicial del Estado. Respuesta: el Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
1064. La pena será privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa, cuando el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público. El agente utilice o se sirva de su condición de médico. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o privado. El agente utilice o se sirva de su condición de profesional contable. El agente utilice a un funcionario del Estado. Respuesta: el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público. 1065. ¿Quiénes ejercerán la función sancionadora en el ámbito de los sujetos obligados a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las normas reglamentarias y la tipificación de infracciones que apruebe la UIF Perú? Los organismos de calificación. Los organismos evaluadores. Los organismos de vigilancia. Los organismos auditores. Los organismos supervisores. Respuesta: los organismos supervisores. 1066. El Ministerio Público diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el lavado de activos vinculados a los delitos informático y otras formas de crimen organizado. Los delitos de secuestro y otras formas de crimen organizado. La prostitución y otras formas de crimen organizado. Los delitos de robo y otras formas de crimen organizado. La minería ilegal y otras formas de crimen organizado. Respuesta: la minería ilegal y otras formas de crimen organizado. 1067. El lavado de activos es un delito autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de decomiso, sentencia, prueba o condena, incautación, decomiso o incautación. Respuesta: prueba o condena. 1068. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de tráfico ilícito de drogas, robo agravado, delito contra la administración pública, delito de proxenetismo, sicariato. Respuesta: tráfico ilícito de drogas. 1069. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como delitos contables, delitos financieros, delitos cometidos por contribuyentes, delitos tributarios, financieros y contables. Respuesta: delitos tributarios. 1070. La UIF Perú mantendrá relaciones de coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a fin de lograr una mayor eficiencia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. Lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la estafa y otras defraudaciones. Lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente al delito de receptación. Lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. Lograr una mayor efectividad en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. Respuesta: lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. 1071. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Son actos de ocultamiento y tenencia. El que adquiere, usa, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, objetos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, objetos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe,
oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen lícito conoce o debía presumir. El que adquiere, utiliza, posee, guarda, gerencia, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, objetos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. Respuesta: el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. 1072. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es: ahorros personales obtenidos por los representantes legales de los sujetos obligados. Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día. Depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor del tipo de cambio al cierre del día anterior a la imposición. Activos y pasivos que registran las empresas al ser supervisados. Respuesta: depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. 1073. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de rebelión, lesiones, terrorismo, contra el pudor, contra la familia. Respuesta: terrorismo. 1074. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando se vincula a sicariato, robo agravado, delitos contra la administración pública, violencia familiar, crimen organizado. Respuesta: crimen organizado. 1075. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es: giros o transferencias emitidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. Giros o transferencias emitidos y recibidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. Giros o transferencias recibidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. Giros emitidos y recibidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. Transferencias emitidos y recibidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. Respuesta: giros o transferencias emitidos y recibidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. 1076. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el fiscal podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria, reserva de la investigación y la reserva bursátil. El levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, reserva de la investigación y la reserva bursátil. El levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva de la investigación y la reserva tributaria. El secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria, la reserva de la investigación y la reserva bursátil. El levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones,
la reserva tributaria y la reserva bursátil. Respuesta: el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 1077. Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley 27693, deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Unidad de Inteligencia Financiera. Fiscalía especializada en lavado de activos. Dirección de Investigación de Lavado de Activos PNP. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Respuesta: Unidad de Inteligencia Financiera. 1078. ¿Qué entidad diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el lavado de activos vinculados a la minería ilegal y otras formas de crimen organizado? El Poder Judicial. La Unidad de Inteligencia Financiera. La Procuraduría Pública en Lavado de Activos. La Dirección de Lavado de Activos PNP. El Ministerio Público. Respuesta: el Ministerio Público. 1079. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de lesiones, tráfico ilícito de drogas, homicidio, rebelión contra el pudor. Respuesta: tráfico ilícito de drogas. 1080. Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del público se encuentran bajo la supervisión de la Contraloría, de la SUNAT Perú, de la SUNAT Perú, de la UIF Perú, del MEF Perú. Respuesta: de la UIF Perú. 1081. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de robo agravado, contrabando de piezas arqueológicas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la administración pública. Respuesta: trata de personas. 1082. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como delitos contra la administración privada, delitos contra la administración de personas jurídicas, delitos contra la administración de justicia, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración pública y privada. Respuesta: delitos contra la administración pública. 1083. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad. No menor de 5 ni mayor de 12 años y con 120 a 360 días multa. No menor de 7 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. No menor de 8 ni mayor de 12 años y con 120 a 360 días multa. No menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 360 días multa. No menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. Respuesta: no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 1084. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de el hurto agravado, el proxenetismo, el tráfico ilícito de migrantes, el robo, la minería ilegal. Respuesta: la minería ilegal. 1085. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, el que brinda información incompleta, brinda información abierta, brinda información falsa, brinda información irrelevante, brinda información inoportuna. Respuesta: brinda información falsa. 1086.
Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, podrá el fiscal solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. La policía solicitar al fiscal el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. El juez solicitar a la Corte Suprema el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. El fiscal solicitar a la Fiscalía de la Nación el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. El fiscal solicitar al Congreso de la República el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. Respuesta: el fiscal solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 1087. Incurre en omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas el que incumple sus juramentos, sus compromisos laborales, sus compromisos financieros o profesionales, sus obligaciones funcionales o profesionales, sus obligaciones judiciales. Respuesta: sus obligaciones funcionales o profesionales. 1088. Los notarios públicos se encuentran bajo la supervisión del Consejo del Notariado, de la SUNAT, de la UIF Perú, de la SUNAT, de la PCM. Respuesta: de la UIF Perú. 1089. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Ministerio de la Producción y Poblaciones Vulnerables. Ministerio Público. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Contraloría General de la República. Ministerio del Interior. Respuesta: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 1090. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Agencia Nacional de Prevención contra el Lavado de Activos. Agencia Nacional de Supervisión y Control. Agencia Peruana de Cooperación Interinstitucional. Agencia Peruana de Cooperación Nacional. Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Respuesta: Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 1091. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como delitos cometidos por aduaneros, delitos aduaneros, delitos financieros, delitos económicos y financieros, delitos macroeconómicos. Respuesta: delitos aduaneros. 1092. Según el Decreto Legislativo 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Implementación del registro. La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones emitirá las disposiciones complementarias para el cumplimiento de la Carta Magna. Las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. Las disposiciones necesarias para el incumplimiento de dicha obligación. Las disposiciones necesarias para el cumplimiento de los derechos y libertades. Las disposiciones transitorias para el cumplimiento de la CPP. Respuesta: las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 1093. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación. Redención de la pena por buen comportamiento. Redención de la pena por el estudio. Redención de la pena por enfermedad. Redención de la pena por indulto. Respuesta: redención de la pena por el trabajo y la educación. 1094. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Ministerio de la Producción. Ministerio de Economía y Finanzas. Contraloría General de la República. Ministerio del Interior. Respuesta: Ministerio de la Producción. 1095.
para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú, los sujetos obligados deben informar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el plazo de 90 días naturales. 90 días hábiles. 60 días naturales. 60 días hábiles. 30 días naturales. Respuesta: 90 días naturales. 1096. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de armas de largo alcance, tráfico ilícito de armas de guerra, tráfico ilícito de armas prohibidas, tráfico lícito de armas. Respuesta: tráfico ilícito de armas. 1097. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de proxenetismo, rebelión, sedición, contra la familia, prostitución. Respuesta: proxenetismo. 1098. Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, corresponde a una de las funciones de la UIF Perú, de las facultades de la UIF Perú, de las misiones de la UIF Perú, de las atribuciones de la UIF Perú, de las funciones y facultades de la UIF Perú. Respuesta: de las funciones y facultades de la UIF Perú. 1099. Los gastos que demande la aplicación del presente decreto legislativo, se ejecutan con cargo a los presupuestos otorgados por la Presidencia del Consejo de Ministros, otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas, otorgados por la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, otorgados por la Comisión Ejecutiva Sectorial de Lucha contra el Lavado de Activos, institucionales de las entidades competentes. Respuesta: institucionales de las entidades competentes. 1100. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de trata de animales, trata de personas y animales, trata de mujeres, trata de niños. Respuesta: trata de personas. Dale me gusta al vídeo. Suscríbete. Comparte con los demás colegas. Éxitos.